¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro servicio al Señor en esta tarde. Sabemos que podemos pedirle siempre la dirección al Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. ¿Listo? Vamos a orar y vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos guíe en esta tarde. Demos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado, por su misericordia, por guardarnos de todas las circunstancias, por sanarnos cuando tenemos enfermedades, bueno, y por todas las cosas que pasamos como seres humanos. Sabemos que Dios prometió estar allí todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, y eso es una bendición que tenemos nosotros de parte de Dios. Vamos a orar y que sea Dios guiándonos en esta tarde ya. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Queremos, Señor, colocar a tu disposición este servicio, porque sabemos que no lo hacemos para nosotros, sino para ti, Señor. Y sabemos que al hacerlo para ti, nos edificamos también nosotros, Señor, porque sabemos que todo es una alabanza a ti, Señor. Todo lo que hacemos en un servicio, en un culto, es alabanza a ti, Señor, a través de los cánticos, a través de escuchar tu palabra, a través de los testimonios, en la lectura de tu palabra, y bueno, y tantas cosas que hacemos como comunidad, como pueblo tuyo, Señor. Gracias porque nos permites poder expresarnos delante de ti, Señor, y poder expresarte también nuestra gratitud por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por todo lo bello, lo maravilloso que has sido con nosotros, Señor. Padre, también te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, para que seas tú, Señor, lavándonos, limpiándonos, purificándonos, santificándonos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Y que cada día, Señor, podamos aprender, oh Dios, y que tu palabra se haga praxis en nuestros corazones, para que, oh Dios, en nuestra vida diaria, oh Dios, podamos tener el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Padre, toma el control de esta reunión, toma el control de nuestras vidas. Padre Santo, que tu Santo Espíritu sea fluyendo con poder y autoridad. Sabemos que tu palabra dice que cuando invocamos tu nombre, ante tu presencia, tus enemigos huyen, Señor. Y así sabemos que invocando tu presencia, llamándote a ti todo el tiempo, Señor, estando contigo todo el tiempo, Padre Santo, sabemos que todas las cosas que no vienen de ti, Señor, se irán en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque son nuevas cada mañana, cada día, Señor. Y por eso, Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, oh Dios, en esta tarde, y gracias por tu compañía, Señor, por tu respaldo, Señor. Solo queremos, Señor, que estés de acuerdo con todo lo que hacemos, Señor. Y eso es lo más importante, Padre Santo, porque sabemos que así somos más felices, más contentos. Tu presencia es notoria en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, y es lindo y hermoso poder también sentir tu presencia, que es algo maravilloso todos los días, Señor. Muchas gracias por ese momento, Señor. Queremos que tu presencia, Señor, sea notoria en nosotros, Señor. Oh Padre Celestial, porque sabe, como dice el Salmo, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite, Señor, contemplar tu hermosura, Señor. Oh Padre de la gloria, gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del mundo y los que en él habitan, Señor. Gracias porque solo tú nos das paz en medio de la tormenta, nos das gozo en medio de la prueba, Señor. Y gracias porque nos has hecho pueblo, Señor, nos has hecho nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y gracias, Señor, porque podemos ser ese pueblo, esos hijos tuyos en todo el mundo. Somos sus hijos donde estemos, Padre Santo, para glorificarte y exaltarte, Señor. Y así como dice el Salmo, Señor, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Es decir, que todo lo que respire, oh Dios, todo te alaba, Señor, tu creación. Y todos nosotros somos tu creación y queremos seguirte alabando siempre y glorificándote con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Sigue guiándonos en esta hora, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta hora, Señor. Avanzamos con esta alabanza a ti, Padre. Sí, Señor.
que dice así. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos con nuestra alabanza. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a tus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Señor, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, porque sabemos que la alabanza a ti, Señor, cambia las cosas en nuestras vidas, Señor. Eso sucede algo maravilloso en nuestras vidas cuando te alabamos, cuando te glorificamos, cuando te exaltamos, cuando te alabamos a través de tantas cosas, de la obediencia, oh Dios, de la honra a ti, Padre Santo, de obedecerte, de escuchar tu palabra, de cantarte, de tantas cosas, oh Dios, que hacemos, podemos alabarte y glorificarte, Señor. Y lo que tú más quieres es que te tengamos por encima de todas las cosas, porque es así como podemos poder amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, Padre Santo. Gracias porque queremos que tú seas nuestro universo, Señor. Seas el centro de todas nuestras vidas, Señor, para que todo lo demás tenga sentido, Padre Santo. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Señor. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de
mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Gracias, Jesús. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, porque eso es lo que queremos, que tú seas nuestro universo, Señor. Que seas el centro de nuestra vida, que seas lo más importante, porque si eres lo más importante, todo lo demás cobra sentido para nuestras vidas, Señor. Y lo demás, todo se vuelve también importante para nosotros, Señor. Y significativo, Padre de la Gloria. Gracias porque tú nos conoces, tú nos creaste con un propósito, Señor. Y gracias, oh Dios, porque en esta historia de la humanidad tú tienes grandes propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque tenemos una esperanza viva. Y es que tú, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, has venido al mundo, Señor, para salvar al mundo de la condenación eterna, Señor, y salvarnos en todo sentido, Señor, oh Padre Celestial. Y también esperamos también la venida de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es lo que creemos fielmente y sabemos que vendrá en cualquier momento, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue guiándonos en esta hora, Señor, por medio de tu palabra, Padre Santo, y que podamos seguirte alabando por medio de tu palabra, Señor, para ponerla por obra, para practicarla en nuestra vida diaria, y que nos trae, Señor, respuestas y salud para nuestros corazones, Señor. Como dice tu palabra también, como medicina a nuestro cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir alabando al Señor por medio de su palabra. Hoy vamos a hablar de algo muy popular, digámoslo así, muy interesante, ¿sí? Pero antes, les invito a que si tienen sus Biblias en su casa, vamos a ver nuestras Biblias allí en Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Sí están en sintonía? Sí. Aquí están. Bueno, Aquí entonces, están todos. Mateo capítulo 24. Bueno, ya más adelante vamos a tener púlpitos para poder colocar los escritos, pero por el momento nos toca así y ahí vamos comenzando poco a poco. Bueno, en Mateo capítulo 24 vamos a leer los versículos. Antes de leer, yo quiero decirles algo que es importante. El tema de hoy tiene que ver con las señales, ¿sí? Y cuando hablo de las señales, el título es cómo administrar, digamos, tranquilos las señales del fin. Ese es el título de hoy. Cómo administrar tranquilos las señales del fin. Es algo muy interesante, es un tema muy denso, muy hablado, muy repetitivo en la historia, pero bueno, yo sé que Dios tiene algo para nosotros en este tema en esta tarde. Entonces vamos a leer los textos vamos a leerlos solamente del 1 al 14 y luego vamos a coger algunos textos, no los vamos a leer, digamos a extraer todos, pero sí vamos a ver algunos textos, versículos importantes de este capítulo. Entonces vamos a leer, hermana Constanza. Dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de venida y del fin del mundo, del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán.
y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas que el persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, como pueden ver y escuchar ahí en la palabra del Señor, miren que todas las generaciones de cristianos hemos vivido una paranoia existencial por el final de los tiempos. Es decir, llevándonos, digamos, a una mala administración y a una serie de comportamientos psicóticos y evitando así vivir tranquilos en el presente. Es una situación que ha sido histórica. Siempre se ha profetizado, ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, este acontecimiento histórico también, porque obviamente eso queda en la historia. Ya estamos pasando esa situación, estamos en medio de esa situación, pero todos esos acontecimientos siempre levantan profetismo, ideas acerca del fin del mundo, señales, y señales van, señales vienen, y esto ha ocasionado en muchos paranoias, psicosis y tantas cosas que no han permitido que podamos vivir una vida espiritual saludable en medio de, digamos, en el presente. Por eso los discípulos aquí están inquietos acerca de este tema. Jesús está hablando de esta situación. Vamos a hacer una exégesis así un poquito no tan profunda del texto, pero miren lo que dice en el versículo 1 y el versículo 2, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús dice que Jesús salió del templo, ¿sí? Y ya se iba. Y cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a traer, a atraer su atención a los edificios del templo, Jesús les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será, ¿qué? Destruido. Entonces, Jesús allí empieza prácticamente en este versículo, es prácticamente el quinto discurso principal de Jesús sobre el fin de la edad presente, de la edad actual en el cual ellos estaban. Era el quinto discurso, imagínense, porque Jesús siempre habló de este tema, acerca de las señales, acerca del fin del siglo, pero hay que contextualizar bien esos textos, porque cuando Mateo habla de esta situación, ese versículo, Mateo 24, ha sido objeto de muy malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque si leemos un poquito más, es decir, lo vamos a hacer más adelante, Mateo está escrito como si fueran tres colores. Cuando uno coge tres colores y empieza a hacer una trenza, así como las mujeres hacen su trenza con su cabello largo, entonces son tres colores. Es decir, que hay acontecimientos que ya han pasado, otros que digamos que ya actualmente estaban pasando, otros que pasaron después y otros que realmente sí son para el futuro. Entonces no todo fue para el futuro. Por eso, si no miramos bien y no observamos bien este texto, vamos a darle malas interpretaciones, como ha sucedido a través de la historia, acerca de las señales, acerca del fin del mundo, acerca de todo lo que estamos viviendo en la historia, ¿sí? Entonces,
allí el Señor está hablando del quinto discurso principal. Aquí está el quinto discurso principal de Jesús sobre el fin de la edad presente, en los capítulos de 24 al 25. Ese es el quinto discurso. Miramos allí, digamos, en el discurso, parece, digamos, entrelazar el anuncio de la caída de Jerusalén. Y el Señor les está hablando a ellos algo que va a suceder inminentemente y que ya había sucedido a través de la historia. Antes de Jesucristo también, con la rebelión de los macabeos. Macabeo era un judío, pero pues se le denomina ya la rebelión de los macabeos porque los mismos romanos que estaban persiguiéndolo lo obligaron a Macabeo a hacer un sacrificio con un cerdo. Y ustedes saben que para los judíos eso es una abominación, porque ellos hacían sus sacrificios con corderos, con ovejas, y hacerlo con un cerdo era humillante y era algo terrible, precisamente. Y de allí, si recordamos un poquito al año 100, digamos antes de Jesucristo, la rebelión de los macabeos, vemos cómo ya antiguamente los romanos estaban sitiando y ya tomaron el control después de los griegos. Y ahora Jesús está prácticamente diciéndoles que en el año 70, es una profecía, va a ser destruido el templo, precisamente. Y este templo fue levantado por Herodes. Entonces Jesús está dando una profecía que ya se ha cumplido en el año 70 después de Cristo. Por eso les decía, todas estas cosas son importantes analizarlas. No vamos a profundizar mucho, pero solamente les voy a dar una puntada para que empecemos a entender los escritos bíblicos y las profecías bíblicas. Porque en ese tiempo de pandemia, y así como todos los tiempos históricos, siempre salimos muchos predicadores diciendo que ya viene el fin, que ya se va a acabar el mundo, que bueno, y empezamos a crear una paranoia existencial en todas las personas y en todos los cristianos en el mundo, y resulta que hay que ponerle atención a esto. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa con las señales? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús con sus discípulos? Pero miren lo que dice ya en el versículo 3. Es así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, miren, allí los discípulos ya están preguntando, ¿cuáles son esas señales del fin del mundo, del fin del siglo, de tu venida? ¿Cuáles son esas señales? Por eso, en esta tarde vamos a conocer 3 colores de las señales del fin que nos ayudarán a ser buenos administradores de estos acontecimientos históricos y de esta venida del Señor, que es inminente, obviamente. Pero ¿cómo podemos administrar esto? Es decir, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos entender lo que el Señor nos quiere decir acerca de las señales y del fin del siglo y de todas las cosas que hemos visto a través de la historia? Entonces, allí en el versículo 3 dice: luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron, y para preguntarles que, aparte, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal, digamos la señal de tu regreso y del fin del mundo. Precisamente Jesús se va a los montes de los olivos. La tradición siempre decía que un maestro, no como yo ahorita que estoy de pie, ya la tradición cambia. En ese tiempo un maestro que se sentaba era porque iba a enseñar. Y aquí el Señor, allá en el monte de los olivos, se sienta. ¿Para qué? Para enseñarles a los discípulos este tema tan importante en el que su quinto discurso, aquí Mateo lo expresa, para que ellos tengan paz, para que ellos no estén con esa incertidumbre como estamos nosotros los cristianos hoy, o como en la historia muchos cristianos estaban en una paranoia existencial. Por eso Jesús, miren a dónde va lo que el Señor les está diciendo. Por eso vamos a ver esos 3 colores. Y el primero es, digamos, 3 colores que debemos conocer. Y el primero que debemos conocer es qué dice la palabra de Dios acerca de este asunto, ¿sí? Las teorías acerca de estos temas modernos, aunque nunca han sido modernos, siempre ha habido profecía en la historia. Y hay tres digamos, teorías que muchas veces no conocemos y que seguimos muchas iglesias en el mundo. La primera teoría es el amilenialismo. Cuando hablamos de amilenialismo, estamos hablando de las personas que creen solamente en el milenio, que viene el milenio y ya no hay rapto, después del rapto ya
digamos, vino la venida de Cristo, el rapto y ya se acabó todo, ¿sí? Cuando hablamos del digamos, del premilenialismo, estamos hablando de antes del milenio. Personas corrientes que creen que Jesús, digamos, viene y precisamente viene el rapto, viene la gran tribulación y ahora sí ya se acabó el mundo. Otros que creen en el premilenialismo, que son ya en todos los acontecimientos que hoy se está hablando acerca de que, bueno, viene el arrebatamiento de la iglesia, que viene, digamos, el anticristo y el proceso que ustedes ya han conocido a través de películas y de tantas cosas que nos han mostrado, que viene el anticristo, que el presidente mundial, que, bueno, y viene el proceso de 3 años y medio de gobierno, que empieza ahora sí a perseguir a, digamos, al pueblo de Israel, que viene la batalla del Armagedón, y bueno, y que nosotros también vamos a estar allí en esa batalla, y bueno, y estoy haciendo simplemente algo muy, muy simple para que entendamos esas 3 teorías, las cuales muchas iglesias en el mundo tenemos diferentes teorías, ojo, teorías, porque son expresiones de personas que han estudiado y dicen que probablemente puede ser de esa manera, pero la Biblia no muestra, digamos, de una manera clara, digamos, cómo va a ser todo eso en el futuro. Tenemos conjeturas y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren lo que dice Jesús en el versículo 4. Dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en tu nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Como nos han engañado muchas veces en la historia. Los apóstoles ya esperaban al Señor Jesucristo en ese tiempo, ya. Es decir, en la era de Cristo, ya lo esperaban. Es decir, miren cómo la situación se está tornando allí, y por eso el Señor dice que no se dejaran engañar, porque ya habían otras personas hablando de este tema, del fin del mundo, pero Jesús se sienta en el Monte de los Olivos, ¿para qué? Para enseñarle bien a los discípulos cómo es esta situación del fin del siglo. ¿Qué quiere decir el Señor con todos esos temas? ¿Qué dice la palabra sobre este asunto? Conocer el tiempo presente, lo que está ocurriendo en el momento. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo en el momento, sabía la discordia y las peleas que había entre judíos y romanos, ya sabía lo que iba a sucederle con la persecución de Nerón contra los cristianos, es decir, cosas actuales y políticas que ya Jesús estaba prácticamente analizando de lo que ya iba a suceder y la destrucción del templo en el año 70. Eso es lo que está prediciendo Jesús y eso ya ocurrió en el año 70. Por eso dice que nadie os engañe, yo soy el Mesías. No digan que yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la Reina Valera en el versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Entonces es bueno conocer las teorías, conocer todas estas cosas que nos han dicho a través de la historia. ¿Por qué? Porque guerras ha habido todo el tiempo. ¿Sí? Los seres humanos tenemos 6.000 años de historia. Obviamente la Tierra tiene, digamos, su antigüedad 13 billones o 14 billones de existencia. Pero si hablamos de los seres humanos, tenemos 6.000 años de existencia y siempre se ha dicho, ustedes han oído de que solamente en 6.000 años hemos tenido, creo que, si no estoy mal, 30 o 35 años de paz. Es decir, siempre ha habido, ¿qué? Guerra. Entonces, ¿por qué quiero que entendamos lo que el Señor Jesús está diciendo aquí? En ese tiempo ya se hablaba de este tema y Jesús tenía que puntualizar bien las cosas con los discípulos, como lo estoy haciendo yo hoy con ustedes en ese momento. Y como muchos también sé que lo están haciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque es muy fácil distraer a las personas con estos temas, desviarlos de la periférica y quitarles la paz y la tranquilidad a las personas y tener una vida no de paz, sino de pánico y miedo a toda hora, en vez de estar ocupándose de sí mismo por crecer y agradar a Dios. Por eso es importante entender esto, el primer aspecto o el primer color, conocer qué dice la palabra sobre estos asuntos, conocer las teorías.
conocer el tiempo presente, lo que está ocurriendo actualmente. Por eso, conocer las teorías del final de los tiempos también. Todo eso es importante. Y en segundo lugar, el segundo color que podemos ver hoy es conocer las señales, ¿sí? Es decir, cuando habla de conocer las señales, es sinónimo de conocer la historia. Por eso dice que el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Y miren que nosotros decimos esta pandemia, ya han habido otras pandemias, ¿sí? Si podemos hablar de una más cercana, de la peste bubónica, digamos en 1492, aquí en Europa, murieron casi como 30 millones de personas. Bueno, y así en la historia, podemos investigar la historia, y han habido pandemias, pero siempre estamos nosotros llevando a las personas no a obedecer a Dios, no a ocuparnos de cambiar nuestro carácter, sino a estar en una paranoia existencial. Estar pendiente de las señales, estar pendiente de que si se movió esto aquí, si se movió esto acá, y resulta que eso nos distrae. Y miren que más adelante vamos a ver qué sucedía en la historia. Miren, yo les quiero leer rápidamente. Miren lo que dice. Algunas profecías que se han dado. Pongan cuidado. Con el estreno del 2012, digamos, el auge, digamos, mediático de los calendarios mayas, han vuelto a, digamos, a aparecerse de moda o a ponerse de moda las profecías o las predicciones falsas o fallidas de las fechas para, digamos, para la que llega el fin del mundo, el apocalipsis. Durante la historia han sido varios los pronósticos con día, mes y año. Personas que se han dado la osadía de decir día, mes y año. Y resulta que más adelante vamos a ver en el texto bíblico que dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero lo leemos, pero no, los cristianos o los que leemos la Biblia, lo leemos y nos dejamos engañar fácilmente. Nadie sabe el día ni la hora, pero miren unos ejemplos así rápidos, por lo menos lo que se llama la gallina profeta de Lick, en 1806, pónganle cuidado. Durante la historia han sido muchos, digamos, los que han vaticinado el regreso de Jesucristo para juzgar a la humanidad por sus pecados. Uno de los más curiosos es la gallina de Lick, en Inglaterra, en 1806. Esa gallina empezó a poner huevos con la frase Cristo viene, imagínense. Algo que fue tomado por milagro y tuvo muchísima difusión hasta que alguien demostró que todo era una farsa. Imagínense. Ya, yo no sé si algunos se acuerdan de esto, pero solamente es un ejemplo. Milleristas. Los milleristas en el 23 de abril de 1843, un agricultor digamos de Nueva Inglaterra, llamado William Miller, tras años de estudio de la Biblia, concluyó que el tiempo escogido por Dios para destruir el mundo podía, digamos, adivinarse directamente interpretando el texto. El mundo se acabaría en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Predicó y publicó lo suficiente como para atraer a miles de seguidores, conocidos como milleristas, y finalmente estableció la fecha del fin del mundo. Y como ya pueden ver, no ocurrió. Eso no ocurrió. Otro ejemplo, ¿sí? Quiero puntualizar eso para que ustedes vean qué es lo que sucede. El Armagedón. En 1891, digamos, Joseph Smith, fundador de este movimiento, conocido o convocó a una reunión de sus líderes de la iglesia en febrero de 1835 para decirles que había hablado con Dios. Supuestamente Dios le había comunicado que Jesucristo regresaría en los próximos 56 años y que el fin del mundo comenzaría tras este regreso de Cristo. Otra persona, el cometa Halley. Ustedes se acuerdan del cometa Halley en 1910. En 1881, un astrónomo descubrió, digamos, a través del análisis espectral de colas de los cometas. Supuestamente vendría un gas y que eliminaría toda la humanidad. Eso fue notorio en 1910. Y
creó una paranoia existencial y nada ocurrió. ¿Sí? Entonces, Pat Robertson, en 1982, en mayo de 1980, televangelista, fundador de la coalición cristiana, dice Pat Robertson, sorprendió y alarmó a muchos cuando anunció que a finales de 1982 se acabaría el mundo. ¿Sí? Dijo tal cual. Entonces, ¿qué pasa con eso? Garantizó que a finales de 1982 el mundo sería juzgado, se acabaría. ¿Sí? Entonces, Heavens, digamos Puerta del Cielo en 1997, cuando el cometa Halley-Bolt apareció en 1997, también dijo, y la NASA desmintió esto, porque verdaderamente eso movió a muchas personas y prácticamente creó hasta un movimiento, Heaven. El movimiento Heaven, en que digamos el 26 de marzo de 1997, 39 miembros del culto se suicidaron. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, ¿por qué el pastor Nixon está dándoles estos datos? Porque uno tiene que tener evidencia, y Jesús se sentó con sus discípulos en el Monte de los Olivos para explicarles cómo es esto, qué es realmente los tiempos, el tiempo actual, qué está sucediendo en la actualidad. Nostradamus, ustedes conocen a Nostradamus en 1999, los escritos de Michel de Nostradamus. También vino una profecía y tampoco fue así. En el año 2000 también, digamos, hubo otra profecía en 1900, en el 2000, ¿sí? Y así sucesivamente yo les puedo leer a ustedes mucha historia acerca de esto. Pero vamos a seguir escuchando a Jesús. ¿Qué dice Jesús realmente? Porque la historia nos ha mostrado de que hemos sido engañados. Y hoy en día mucha gente se deja engañar. Y se deja llenar de paranoia, se deja llenar de miedos, se deja llenar de estrés y de tantas cosas. Pero vamos a ver al final qué es lo que el Señor realmente le quería enseñar a sus discípulos. Miremos el versículo 6 que dice. Dice así: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún que no es el fin. Leamos el 7, por favor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. El versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y estos principios de dolores evoca prácticamente, digamos, evoca al nacimiento de una nueva era. Eso es lo que el Señor quería expresar allí. Esos principios de dolores es al nacimiento de una nueva era. Precisamente, leamos el versículo 9, vamos a ir avanzando. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, eso ya sucedió con la persecución de Nerón. Por eso el Apocalipsis fue escrito, y el Apocalipsis es un libro no solamente apocalíptico, es un libro de esperanza para aquellos que eran perseguidos y muertos en el estadio. Ellos querían respuestas, y Dios utiliza a Juan y le da esa palabra en Apocalipsis para esas personas que eran perseguidas por Nerón, que fueron perseguidos todos y clavados prácticamente con palos de punta, y Nerón iluminaba la ciudad con los cristianos encendidos en todos lados. Eso fue un horror, eso ya pasó. Por eso hay que entender las profecías, y Jesús se sentó como buen maestro para enseñarle a sus discípulos las cosas que en la actualidad iban a pasar, en ese momento que ellos iban a pasar. Miremos el versículo 9, ¿no? No, hemos leído. 10. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, sigamos leyendo el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere es que hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Será salvo. Entonces, el tercer color que podemos conocer es decir, ¿cuándo ocurrirá el fin? ¿Cuándo ocurrirá el fin? Leamos el versículo 28. ¿Cuándo ocurrirá el fin?
Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, ¿qué quiere decir con esa ilustración? Porque estamos adelantándonos a todos los textos que están allí. De la huida, cuando habla de la huida, sabemos que en ese tiempo, en invierno, llovía mucho en el Medio Oriente y precisamente era difícil el desplazamiento para lo que iba a venir la invasión romana. El Señor está hablando de todo eso que ya aconteció y más adelante es que ya habla de la parte del futuro. Pero en esos momentos, en esos textos, el Señor está hablando de cosas que ya han sucedido. Por eso, ¿cuándo ocurrirá el fin? Eso es lo que debemos conocer. Lo tercero que debemos conocer. ¿Cuándo ocurrirá el fin? Lo que dice las Escrituras. Para vivir, por eso es importante saber esto. ¿Por qué? Porque donde están los buitres juntos, uno se da cuenta de que allí hay un ¿qué? Allí hay un muerto. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que las señales, su venida, todo va a ser muy evidente. Nosotros no tenemos necesidad de estar escarbando que sí, que esto, que no, que el anticristo, que el microchip que se va a colocar, que bueno, y eso se ha oído, yo desde niño soy cristiano y toda la vida he escuchado eso, ¿sí? Y que se ha manifestado también en el tiempo en que yo era un niño, también se manifestó eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que el Señor le quiere enseñar a sus discípulos? Miren lo que les quiere enseñar, para que tengan ¿qué? Paz, para que tengan ¿qué? Tranquilidad. Y yo se lo voy a leer aquí en el versículo 3. Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos diciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. ¿Qué les dijo allí? No se asusten, ¿sí? En el versículo 4, ahí les dice, ellos querían que el Señor les enseñara esto, pero el Señor les decía, no se asusten. ¿Por qué les dice que no se asusten? Porque eso es lo que tratan de hacer siempre en todas estas eras, asustarnos. Pero resulta que si tú estás ocupándote de las cosas que tienes que ocuparte de Dios, no tienes por qué asustarte. Nos están distrayendo de tal manera que nos estamos descuidando de nosotros mismos. La venida del Señor va a ser totalmente evidente. Todo el mundo se dará cuenta. Todo el mundo. Ahí donde estén los buitres, allí la gente sabe que va a haber un muerto. Eso es lo que les quiere decir. Todo va a ser muy claro. Pero resulta que ahorita todo es ambiguo. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. No, ese no es lo importante ahora. ¿Y por qué el Señor dice esto? Para vivir sin miedo, ¿sí? Es para que nosotros vivamos sin miedo, para no estar pensando, digamos, en suicidarnos, porque hay personas como estos seguidores de la antigüedad o de la edad moderna, que muchas personas predicaban acerca del fin del mundo, y muchos se suicidaron, porque pensaron que era el fin del mundo. Hay muchas personas cristianos que se quieren suicidar, ya quieren irse para el cielo, quieren que Dios se los lleve ya, como que están tan aburridos de esta vida y se supone que están predicando el amor de Cristo, el gozo de Cristo y ya están tan aburridos que quieren morir, ¿sí? Es decir, es importante que reevaluemos todo esto que el Señor nos está diciendo y le está diciendo a los discípulos, para no estar, digamos, pensando en suicidarnos, para vivir una constante reforma en mi vida. ¿A qué se refiere? La venida del Señor será, digamos, evidente, todos lo sabremos, sin ninguna ambigüedad, todos lo sabremos, ¿sí? Y quiero digamos, terminar hoy con Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 3. Amén. ¿Qué dice? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y el 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
y la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor habla del mundo antiguo. No sé si ustedes han leído cuando el Señor dice que envió a los 70 a predicar. Eso es simbólico en el sentido de que en ese tiempo solamente existían 70 naciones, 70 países conocidos. Y los cristianos de ese tiempo conquistaron el mundo. Por eso decía, y será predicado este evangelio a todos, ¿sí? Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya ellos, todos los cristianos se esparcieron, la primera iglesia se esparció por todo el mundo, digamos, a predicar el evangelio, ¿sí? Hoy tenemos aproximadamente 200 naciones, lo que dice la ONU, ¿no? 200 naciones en el mundo. Precisamente, la pregunta es, ¿cómo quieres vivir? ¿En paranoia o con la paz de Dios? Cuando administramos bien las enseñanzas de los tiempos finales, somos libres para vivir ocupándonos de transformar nuestras vidas en lo intelectual, laboral, familiar, social, en nuestra personalidad, en el progreso integral de mi ser. De modo que cuando venga el fin, esté preparado en todas las formas. Pero como nos distraen colocándonos cascaritas y sale uno por allí diciendo que no, que el chip, que el microchip y el otro que por allá, y los cristianos empezamos a encerrarnos y a ayunar y a orar, y ya no queremos salir a la calle, ya no queremos trabajar. Bueno, la pandemia nos tiene encerrados, pero muchas veces en la historia todo ha sucedido. Nos encerramos y empezamos a tener un pánico que no existe. Por eso el Señor le acabo de leer que el Señor les decía que era para que no tuvieran miedo, que les decía estas cosas para que no tuvieran miedo. Precisamente, nadie sabe el día ni la hora. Nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, miren, Dios quiere que estés preparado viviendo el presente. Y por estar pendiente de nosotros del futuro, ¿qué sucede? No vamos a estar cuidando de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra alma. Por estar preocupados por el futuro, el Señor va a llegar y no nos va a encontrar, como dice su palabra, haciendo así. El último capítulo de Apocalipsis dice eso, ¿sí? Porque el Señor, cuando Él venga, quiere hallarnos haciendo así como cambiando, así como sacando todas esas malas cosas de nuestros corazones, la envidia, el egoísmo, el odio, el rencor, el resentimiento y tantas cosas por las cuales tenemos que trabajar, pero nosotros estamos preocupados por el futuro. Eso es distracción, y por eso el Señor les decía para que no se preocupen, que nadie sabe qué, ni el día ni la hora. Dios quiere que estés preparado viviendo el presente, sin estar pendiente de las señales del futuro, porque esto te traerá, reacciones psicóticas que no te dejarán vivir el presente ni ocuparte de tu vida. Prácticamente, la intención de la palabra de Dios es que estés preparándote para estar preparado. Esa es la intención de la palabra de Dios, es la intención de Jesús, que estés preparándote para estar ¿qué? Preparado, no que estés preocupado por las señales, para que puedas vivir en paz mientras Él vuelve por nosotros. Eso es lo que el Señor quiere expresar a través de este texto de Mateo 24 y de muchos otros textos. Y aquí el mismo Jesús está hablando y está diciéndole al Señor, a los discípulos: nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo lo saben.
Precisamente. ¿Por qué? Porque eso nos da paz para no estar dejándonos engañar por mucha gente que dice día, hora y fecha que cuándo va a suceder el fin del mundo. Lo que nos corresponde a nosotros es estar preparados. Las 10 vírgenes, por eso el Señor utiliza esta ilustración de las 10 vírgenes, cuando el Señor llega y toca la puerta y resulta que las cinco sensatas tenían sus lámparas llenas de aceite, pero las insensatas no las tenían llenas, las tenían menos de la mitad, ¿sí? Es decir, esos son los tipos de personas que están más preocupados por el futuro y por las señales que por cambiar sus vidas. En cambio, las sensatas se ocuparon tanto de sus vidas que cuando llegó el Señor, pues simplemente tocó la puerta y estaban listas. Eso es una ilustración que el Señor usa ¿para qué? Para enseñarnos cómo debemos esperar el fin. ¿Cómo podemos esperar? Puede ser el fin de tu muerte, es decir, física, porque también no podemos hablar de la muerte física, no únicamente cuando ya venga el Señor Jesucristo por segunda vez y el fin del mundo, como se dice. No, también tu vida se puede ir hoy o mañana, como ha ocurrido en esta pandemia. Entonces, ¿de qué debes ocuparte? ¿De qué debo ocuparme mientras espero al Señor? ¿Qué es lo que el Señor les está queriendo decir a ellos allí a través de estas profecías que ya se cumplieron muchas y otras que más adelante se cumplirán? Es que estemos ocupándonos de nosotros. Por eso hice un texto que ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos tanto trabajo que hacer en nosotros, así como las vírgenes sensatas que encontraron su lámpara llena de aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Estaban llenas del Espíritu Santo, esas vírgenes sensatas, pero las otras no. Y llegó el esposo en cualquier momento y se quedaron. Por eso es importante. ¿De qué vamos a estar más pendientes? ¿De las señales? ¿Del futuro, que es incierto? Eso solamente le corresponde a Dios. Eso no lo sabemos nosotros. ¿Qué nos ocupa a nosotros? Vivir el presente. Y en el presente, así como Dios es feliz en sí mismo, por eso Dios es feliz en sí mismo, porque Él vive el eterno presente. Y nosotros que somos sus hijos, no vivimos el presente, siempre estamos mirando el pasado y el futuro. Y resulta que no vivimos el presente por estar pendientes del pasado y del futuro. Por eso el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Pero el Señor dice que también que no nos acordemos de las cosas pasadas, es decir, esas cosas que ya han pasado y que debemos sanar en nuestro corazón, porque eventos y situaciones que hemos tenido en la vida, en la niñez, una mala relación, un divorcio, y tantas cosas que nos han pasado en el pasado, y resulta que seguimos anclados al pasado y en vez de estar preocupándonos por el presente, debemos ocuparnos en cambiar. Pero los cristianos hoy solamente se fanatizan, solamente están pendientes, de los noticieros, de las señales, en el sentido de que se va a venir el fin del mundo y ya viene el anticristo y ya nos van a colocar un chip y ya, por ahí hay una paranoia todos estos días acerca de este tema que siempre vuelve y repite, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Ocupémonos ¿de qué? De que cuando el Señor venga nos haya haciendo así como esas vírgenes sensatas. Tocó la puerta y ellas que estaban haciendo, llenando sus lámparas de aceite. Pero las otras, a última hora, ¿qué le decían a las otras? Dadnos de vuestro aceite, dadnos, porque yo no les alcanzaba. Precisamente no te puedo dar de lo que tú mismo no te has esforzado en lograr. Si yo he aprendido, el dominio propio, yo no te puedo a última hora transmitir dominio propio. Ten dominio propio. No, porque eso requiere tiempo. Ese es trabajo de cada quien, de cada uno. Entonces, por eso los cristianos no han entendido y se dejan, enredar fácilmente, porque desconocen la historia muchas veces y no entienden tampoco lo que el Señor quiere decir en el texto bíblico. Entonces, por eso el Señor le decía muy tranquilamente a los discípulos, esas cosas se las digo para que estén tranquilos, para que no tengan miedo. ¿Por qué el cristiano hoy tiene tanto miedo?
Viene un acontecimiento histórico y ya empieza el miedo y la paranoia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desconocemos estas situaciones que el Señor nos está hablando y le está hablando a sus discípulos. Ellos esperaban al Señor en ese tiempo, pero se ocuparon ¿de qué? De cambiar. Se preocuparon ya por cambiar. Pedro, que era impulsivo y todo lo que ustedes ya saben de Pedro, ya después Pedro cambió. Pablo, que era perseguidor de la iglesia y al comienzo Pablo, su temperamento y todas esas cosas, ¿qué pasó? Cambió. Y asimismo, nosotros debemos ocuparnos con temor y temblor de nosotros. Y te puntualizo eso otra vez para que te quede claro. Si yo aprendí dominio propio, que requiere tiempo, eso no se aprende de la noche a la mañana, yo no te puedo inmediatamente transmitir dominio propio. No. Eso tú tienes que aprenderlo. Y eso no es de la noche a la mañana. Y los cristianos se han enfocado más al fanatismo, a la religiosidad y a no cambiar ese carácter que hay dentro de nosotros, esas malas cosas que hay dentro de nosotros. Por eso Jesús decía, ¿de dónde salen las malas cosas? De los hombres. Lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Y yo siempre cuando predico pregunto a las personas, ¿dónde está el mal? ¿Afuera o está adentro? Y resulta que los cristianos nos encerramos y bueno, por la pandemia ya nos han sacado del templo, nos han sacado de las cuatro paredes, ¿sí? Porque los cristianos estamos acostumbrados a encerrarnos, ¿en vez de qué? Pensando que el mal está afuera. El mal no está afuera, el mal lo tenemos aquí. Y por eso el Señor dice que del corazón del hombre salen las blasfemias, las fornicaciones, los malos deseos, todas esas cosas. Y si tú y yo no nos ocupamos y buscamos al Señor para que cambie esa vida de nosotros y no buscamos ayuda por medio de otras personas que Dios ha colocado dones y talentos y habilidades para que también nos ayudemos mutuamente, si no buscamos ayuda para cambiar ese mal temperamento, para cambiar ese descontrol que tienes en tu mente y en tu corazón, para cambiar ese egoísmo que hay en tu corazón, para cambiar esa envidia que hay en tu corazón, para cambiar esa avaricia que hay en tu corazón, para cambiar esos celos que hay en tu corazón, para cambiar ese chisme que hay en tu corazón, para cambiar tantas cosas por las cuales tú sabes y yo sé que estamos luchando. Pero estamos perdiendo el tiempo como la mujer de Lot, mirando las señales y como estatuas de sal, ahí, estancados, sin progresar, sin avanzar, porque ya los cristianos ya no quieren ni trabajar, porque dicen que ya es el fin del mundo, entonces ¿para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? Y eso lo he oído de predicadores. Que para qué trabajar, para qué estudiar, que los niños ya no tienen que estudiar, que para qué para el colegio, que no. ¿Cómo así? No, nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir viviendo, porque vivimos en este mundo. Pero entonces cuando el Señor venga, nos va a encontrar como las vírgenes sensatas, haciendo así, como dice el último capítulo de Apocalipsis, que cuando el Señor venga, nos halle haciendo ¿qué? Así. Así como cambiando. No nos va a encontrar perfectos, porque perfecto no hay nadie, pero sí nos va a encontrar en esa dinámica de llenarnos del Espíritu Santo, ¿sí? De sacar ese rencor, esa intolerancia por tolerancia, y ir cambiando esas malas cosas del corazón. Por eso que Dios nos ayude y que no nos dejemos distraer. Por eso les leí todos esos acontecimientos en la historia de muchas personas que han dicho que el fin del mundo, y resulta que han hecho hasta suicidar a muchas personas. Y la gente se deja engañar muy fácilmente. Recuerden, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Sí? Ahí usted lo puede leer en Mateo 24. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo. Entonces dígame, ¿quién aquí en la tierra supuestamente Dios le va a revelar el día y la hora, supuestamente que viene el fin? No, mientras viene el fin, yo debo seguir viviendo. No sabemos si es mañana, dentro de 100 años. Los científicos dicen que digamos en el 2050 se iba a acabar el mundo. Otros en el 2080. Bueno, ¿por qué? Pero era porque nosotros estamos maltratando esta tierra. Pero ahora que estamos encerrados, mire, la tierra se está recuperando.
La capa de ozono se está recuperando, los animales, la vegetación, todo se está recuperando, ¿sí? Pero eso lo decían los científicos, que nosotros mismos íbamos a destruir este mundo. Pero yo sé que hemos entrado en conciencia y vamos a cuidar del mundo que Dios nos ha colocado. Pero mientras el Señor viene, porque sí viene, obviamente su venida es inminente, obviamente Cristo viene por segunda vez, pero mientras viene tenemos que estar, ¿qué? Antes todo lo contrario, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa? Cambiando todos los días. Ocúpate de ti y verás que cuando menos lo pienses y menos lo pensemos, llega el Señor a tocar nuestras puertas y ya estamos, ¿qué? Listos para irnos con Él. Sea que llegue la muerte física o sea que llegue el fin de los tiempos. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a permitir que sea el Espíritu de Dios ayudándonos a entender de una manera muy práctica todos estos temas, de cual hemos oído infinidades de prédicas y infinidades de enseñanzas. Pero eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos mientras lo esperamos, cambiar. Porque si no cambiamos, estamos perdiendo el tiempo y nos quedamos como la mujer de Lot, como estatua de sal, pendiente de las señales, mirando qué ocurra y no ocupándote de que tu vida cambie todos los días. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo. Gracias porque a través de estos versículos, de esos textos de Mateo 24, tú nos das una luz acerca de cómo debemos manejar y administrar estos tiempos finales o este tiempo presente. Oh Padre Celestial, ayúdanos a entender cada día y a escudriñar tus escrituras para que no nos dejemos engañar fácilmente, para que no nos dejemos distraer en lo que verdaderamente debemos estar ocupados, que es en cambiar todos los días. Perdónanos, Señor, porque hay veces aún siendo cristianos y que leemos la Biblia y todas esas cosas, aún así nos dejamos engañar, Padre de la Gloria, y nos dejamos robar la paz y la tranquilidad, la cual tú le estabas dando a tus discípulos allí en el Monte de los Olivos, para que estuvieran tranquilos y entendieran el tiempo presente en el cual vivían, y que así hoy también nosotros entendamos el tiempo presente en el cual estamos viviendo, y entendiendo de que nadie sabe el día ni la hora en que Jesucristo vendrá por segunda vez y vendrá el fin de los tiempos, y habrá nuevo cielo nuevo y tierra nueva. Eso es inminente, lo creemos, Señor, pero gracias porque sé que hoy nos has enseñado a saber que debemos estar tranquilos. Y la forma de estar tranquilos es ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor todos los días. Es decir, dedicándonos a cambiar, a pedirte ayuda, a cambiar todas esas cosas malas que hay en nuestros corazones y también buscar ayuda de hermanos, de profesionales que nos pueden ayudar para cambiar todas esas cosas malas que hay en nuestros corazones, Señor. Oh Dios, y podernos amar a nosotros mismos y también a nuestro prójimo, Señor. Oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé convicción de esta realidad para que nunca más nos engañen y para que nunca más estemos en esa paranoia existencial y que podamos estar tranquilos ocupándonos de lo que tú nos has dicho que nos ocupemos, así como las vírgenes, las 10 vírgenes, las sensatas, no las insensatas, pero sí las sensatas, las que se ocuparon de llenar sus lámparas de aceite de todos los días, hasta que llegó el momento en que llegó el esposo, de la manera figurativa como el Señor Jesús lo cuenta como ejemplo, y se pudieron ir con el Señor. Que así también suceda con cada uno de nosotros y que ya no nos dejemos engañar más de todas estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y gracias por escucharnos, Señor. Y gracias por estar aquí, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús y que seas tú bendiciendo a todas las personas en ese momento y sigue guiándonos por medio de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.